La mayoría de los negocios online con los que me tocó trabajar en el último año estaban muy creídos de que para poder vender más necesitaban contratar un closer de ventas o un appointment setter. Y la realidad es que esto depende, no todo negocio necesita estos talentos para poder crecer más en ventas. Y después de haber trabajado durante meses como appointment setter agendando hasta 100 llamadas al mes para negocios B2B, B2C, y también después de haber trabajado como closer de ventas vendiendo servicios high ticket de $10,000, $20,000, me di cuenta de que hay dos pilares súper importantes que hay que tener en cuenta a la hora de contratar a estos talentos y que los vamos a desarrollar en este video. Y el primero de estos pilares tiene que ver con que la mayoría de los problemas que quizás hoy vos estás encontrando en el área de ventas de tu negocio muy rara vez tienen que ver con ventas. La mayoría de los problemas en ventas suelen ser una consecuencia de problemas que en realidad están en marketing. Y es loco porque la mayoría de las soluciones que nosotros podemos implementar en el área de ventas traen resultados de manera instantánea, es decir, los cambios que nosotros podemos hacer en ventas pueden traer aparejados resultados de manera instantánea en nuestro negocio. En cambio, todos los problemas que nosotros podamos encontrar en el área de marketing y las soluciones que podamos implementar en el área de marketing tienen procesos mucho más lentos. Por ende, los resultados que nosotros podemos esperar a nivel marketing pueden ser incluso mucho más lentos que los resultados que podemos esperar en ventas. Y el segundo pilar tiene que ver con la estructura que vos le das a los talentos que desarrollan actividades específicas dentro del área de ventas para que se desenvuelvan correctamente, y especialmente con la estructura que vos le das a tu appointment setter, que es la primer figura dentro de todo tu proceso de ventas que tiene los primeros contactos con tus potenciales clientes. Y en eso vamos a entrar en detalle a continuación en este video, porque el hecho de que tu setter no esté agendando tantas llamadas como te gustaría no es por culpa de él, es por culpa tuya, de que no le diste una estructura específica, de que no le supiste dar los sistemas específicos para que él se desenvuelva correctamente. Así que en este video te voy a compartir la estructura que yo mismo usé como appointment setter y que ya validé en más de 30 negocios en el último año para que tu appointment setter pueda agendar de 50 a 100 llamadas al mes. Así que acompáñame al estudio donde te voy a compartir básicamente esta estructura para que vos la puedas empezar a aplicar con los talentos dentro de tu negocio. Y bueno, acá estamos para compartirte la estructura de prospección que yo mismo validé, que yo mismo diseñé a prueba y error después de haber estado durante 5 años en el mundo de los negocios online, después de haber trabajado como setter, como closer, como te decía anteriormente. Y esta básicamente es la estructura de prospección, que es la primera línea de procesos que deberías empezar a gestionar dentro de tu negocio online en el área específicamente de ventas, ¿ok? Acordate que esta estructura la va a utilizar tu appointment setter, es la persona que va a estar prospectando y enviando mensajes para poder convertir interesados en llamadas de venta o interesados en ventas, ya sea que vendas por DM. Para los dos casos, tanto para poder agendar llamadas como para poder vender por DM, sirve exactamente igual, ¿ok? Es igual de aplicable y yo he vendido por mensajes directos ventas de 500, de $1,000 e incluso más, y también he vendido llamadas de ventas como appointment setter. Entonces está aplicado y está validado por mí, está validado por mi experiencia también, al igual que todo lo que estoy compartiendo en este canal. Así que para poder arrancar esta primera parte, lo que te quiero compartir tiene que ver justamente con la primera parte, con la parte alta, sobre todo de esta estructura, y que para mí es la más importante, que son justamente los primeros contactos. Cuando hablamos de los primeros contactos, hacemos referencia a cuáles son esas plataformas por las cuales nosotros vamos a estar haciendo esfuerzos a nivel ventas para poder convertir interesados en agendas o en ventas. Y muchos negocios por ahí se pierden en la vorágine de armar una sola estructura para todas las plataformas, y acá no es lo mismo, porque no podemos pretender que los procesos que utilicemos para vender por LinkedIn sean los mismos que utilizamos para vender por Instagram o que utilizamos para vender por TikTok. O sea, claramente hay muchas diferencias, las plataformas funcionan de manera muy diferente, las bandejas de entrada son totalmente diferentes, los términos y condiciones y las restricciones también que tiene cada plataforma son muy diferentes. Por ejemplo, LinkedIn no te deja enviar más de 20 conexiones por día a personas que no te conocen, por ejemplo. Es decir, conexiones en las que vos puedas dejar una nota, en las que vos puedas enviar un mensaje. Yo lo he probado, lo he validado y he mandado hasta 50 conexiones y me han dado de baja la cuenta. Te digo para que vos no cometas el error. Acordate que yo siempre te hablo desde mi experiencia y que son cosas que yo mismo he validado.
Después, no sé, en TikTok vos no le podés escribir a la gente por DM, la gente te tiene que escribir a vos. Entonces, la manera en la que vamos a iniciar conversaciones en una plataforma o en otra son totalmente opuestas, son totalmente diferentes. Entonces, acá hay que entender muy bien en el primer escalón dónde se dan esos primeros contactos para poder desarrollar cómo se van a dar esos primeros contactos. Otro de los puntos importantes, una vez que definís cuáles son las plataformas por donde te llega el inbound o por donde vos vas a prospectar de manera outbound, es decir, vos vas a ir a buscar esos prospectos, una vez que definimos ese primer pilar, vamos a entender y a meternos de lleno en lo que son los primeros puntos de contacto dentro de una conversación que todo appointment setter debería llevar a cabo. Y en este punto, lo que tenemos que entender es que vamos a tener mensajes abiertos y de conexión. Los primeros puntos de contacto siempre tienen que tener como objetivo ser mensajes abiertos y de conexión. Y la pregunta que te dejo acá para que te hagas es, ¿con qué conectan y qué preguntas? O sea, ¿con qué conectan las personas con las que vos estás iniciando esa conversación y qué preguntas podemos hacerle a esas personas? Yo siempre apunto a que esas preguntas sean preguntas de doble alternativa. Siempre la doble alternativa me ha servido, pero de manera incomparable a cualquier otro tipo de técnica de venta que haya conocido en los últimos 5 años vendiendo absolutamente todo. Creo que la doble alternativa la deberíamos usar en toda la estructura de prospección. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo para las personas es de sentido común y es algo habitual el hecho de tener dos opciones, el día y la noche, sí, no, blanco, negro, positivo, negativo. O sea, vivimos en un mundo dual y en el mundo de las ventas no es caso contrario esta dualidad que se presenta. Feliz, enojado, triste, contento, blanco, negro. Tenemos hombre, mujer. O sea, tenemos dualidades por todos lados y acá no es una excepción. Entonces, cuando planteemos estos mensajes abiertos, hago referencia a que estos mensajes tienen que ser mensajes fáciles de responder. Tenemos que lograr hacer preguntas de doble alternativa donde la persona pueda decirnos respuestas justamente abiertas. Las preguntas abiertas van a decantar en respuestas abiertas, es decir, respuestas que tienen mucho más desarrollo. En cambio, las preguntas cerradas van a generar respuestas cerradas, que se responden por sí o por no. Bien, no es lo mismo si yo te digo ¿qué comiste hoy? ¿Ok? Donde vos me puedes decir, por ejemplo, pizza, a que si yo te digo, por ejemplo, ¿cómo fue la receta que seguiste para comer lo que comiste hoy? ¿Ok? O qué receta llevaste a cabo para comer hoy al mediodía, por ejemplo. Bien, todas las preguntas tienen una consecuencia y hay que saber hacer preguntas. Entonces, estas preguntas, primero, tienen que ser abiertas, tienen que ser fáciles de responder, ¿ok? Tienen que generar apertura en las personas porque yo lo que quiero es conectar con las personas y sobre todo tienen que conectar con la persona y para eso tenés que pensar en cosas de manera genuina para poder conectar con estas personas. Entonces, por ejemplo, si ayudas a las personas a vender productos digitales, ¿ok? Suponete que estás en el nicho de negocios y ayudas a otros dueños de negocios a vender productos digitales, ¿ok? A través de redes sociales. Entonces, una de las preguntas que yo haría acá iniciales, como para generar conexión, es como, hey, qué bueno que quieras más información. Un placer tenerte por acá. Genero conexión, ¿ok? Genero empatía. Son cosas del día a día, ¿bien? Saludos cordiales, o sea, saludos empáticos, saludos genuinos. Hey, qué bueno que quieras aprovechar la info. Te consulto como para tener un poco más de contexto. Y fíjate que amplío el mensaje, amplío la información para tener un poco más de contexto. ¿Vos actualmente ya estás vendiendo productos digitales o estás recién comenzando? Es una pregunta de doble alternativa donde la persona me va a responder por una o por otra, ¿ok? Entonces acá es súper importante que vos entiendas qué preguntas vas a hacer y desde el vamos vos ya podés empezar a filtrar a tus prospectos. En el segundo escalón vamos a ver que justamente hacemos mención a preguntas abiertas y fáciles de responder. Era lo que les decía antes. Acá acabo de juntar dos escalones. No me había dado cuenta que esto estaba escrito acá. Simplemente lo fui diciendo y lo fui recitando porque yo ya lo tengo súper incorporado, fíjense, y no me di cuenta que ya estábamos en el segundo escalón. Entonces, acá es súper importante qué preguntas vamos a hacer en estos primeros contactos. Que sean fáciles de responder, preguntas abiertas y de doble alternativa. En el tercer escalón, una vez que ya identificamos
en qué situación está esa persona, ya conectamos, ya hicimos los primeros contactos, tenemos que empezar a entender de que dentro de una estructura de prospección, lo que más importa es que nosotros vamos a tener la dirección de esa conversación. O sea, somos nosotros los setters o son tus setters los que deberían tener el control y la dirección de esas conversaciones. Entonces acá, en el cuarto escalón, ya estamos en el cuarto escalón, a lo que vamos a apuntar es a hacer preguntas un poco más específicas a lo que veníamos haciendo, ¿bien? Y sobre todo con dirección a problemas, ¿ok? Y direcciones específicas a caminos que nosotros queremos llevar al prospecto. Entonces, acá la pregunta que deberías hacerte es, ok, ¿qué soluciones tiene mi programa que solucionan los problemas de mi cliente ideal? Bien, por ahí suena un poco compleja la pregunta, pero es sencilla igual de entender. Si yo me pongo a pensar que ayudo, por ejemplo, a las personas a crear contenido, ¿ok? Imagínate que tengo un negocio, tengo un programa donde ayudo a otras personas a crear contenido en redes sociales, ¿ok? Yo ya sé que mi solución tiene una metodología donde yo le enseño a las personas, por ejemplo, a armar sus guiones, ¿ok? Entonces, esa es una solución a un problema de mi cliente ideal. Mi cliente no sabe cómo hacer guiones para sus videos. Entonces, mi solución justamente resuelve ese problema de mi cliente ideal. Ahora, esta pregunta específica con una dirección hacia el problema y que me permita a mí tener el control de la conversación y no perder tiempo tampoco, porque esto al fin y al cabo te va a reducir mucho el tiempo, apunta o debería apuntar a conectar los problemas de tu prospecto con las soluciones que vos ya sabes que tu cliente ideal necesita y que vos efectivamente se las podés dar. Entonces, una pregunta acá, siguiendo el ejemplo de que yo ayudo a personas a crear contenido, podría ser, por ejemplo, che, Juan, y te consulto, actualmente, vos los guiones, ¿cómo los estás escribiendo? ¿Estás siguiendo una estrategia específica o los haces de manera libre? ¿Ok? O los haces según lo que se te ocurra en el momento. Doble alternativa nuevamente. Fíjate que la doble alternativa la podés usar todo el tiempo. Y fíjate cómo yo le pregunto sobre un problema que yo sé que mi cliente ideal tiene y a la vez ese problema está conectado con una solución mía. Es decir, no deberíamos hacer preguntas al azar dentro de la estructura de prospección. Deberíamos hacer preguntas que estén full conectadas con los problemas que tiene mi cliente ideal, pero a la vez con las soluciones que yo ya sé que mi programa o mi servicio resuelve de mi cliente ideal. Parece un trabalenguas, si querés puedes volver a poner esta parte y entenderlo, volver a reproducirlo para poder entenderlo mejor, pero esa es la forma en la que deberíamos hacer las preguntas. Siempre tienen que estar conectados los problemas y las soluciones que yo ya sé que le puedo brindar a mi cliente ideal. Por otra parte, tenemos la validación de la situación y la transición a la oferta. ¿Qué pasa? Suponete que seguimos con este mismo ejemplo donde yo ayudo a las personas a crear contenido y ya descubrí que, por ejemplo, Pedro no utiliza una estrategia específica para armar sus guiones, ¿ok? Entonces, ya identifiqué el problema, Pedro ya me dijo que no sigue una estrategia, por ejemplo, entonces ahora yo lo que tengo que hacer es validar la situación, porque muchas veces los prospectos no van a reconocer que tienen un problema. Bien, ni siquiera son conscientes a veces los prospectos de que tienen problemas. Bien, no son conscientes realmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que ellos mismos validen con sus palabras, a través de preguntas nuestras, para que nosotros podamos hacer la transición hacia nuestra oferta. Y acá es súper importante entender qué problemas tiene mi cliente ideal y cómo yo puedo validar ese interés. Y ahora te voy a dar un ejemplo. Entonces acá lo importante es, ok, Juan, entiendo, Pedro, Juan, entiendo que vos tenés un problema para poder armar tus guiones, ya que me dijiste que los venías haciendo sin ninguna estrategia, ¿verdad? Bien, entonces valido lo que Juan me acaba de decir, incluso si ya te lo dijo, la idea es validar de que él tiene ese problema y qué mejor que él mismo te lo diga. No hay mejor manera de poder vender una llamada de venta o poder vender algo por mensajes directos que la otra persona reconozca que tiene un problema. ¿Por qué? Porque para vos después es mucho más fácil posicionar a tu oferta o a tu mecanismo único como la única solución a ese problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque encima la persona ya reconoció que tiene ese problema y si vos le traes una solución específica a ese problema, la persona no va a tener otra que decir que sí, que le sirve, que le interesa, porque justamente ella reconoció que tiene un problema y encima vos le ofreces una solución a eso. Entonces acá lo más importante es validar que la persona está en una situación específica y que yo al fin y al cabo tengo algo para poder ofrecerle
a ese problema que tiene. ¿Bien? Entonces, otra de las formas de poder validar y de transicionar a la oferta, sobre todo para poder transicionar a la oferta, es de la siguiente manera. Suponete que ya descubriste que Juan tiene un problema, él reconoció que tiene ese problema, ahora el siguiente paso es validar el interés de Juan en conocer un poquitito más sobre mi solución. No da que tiremos la oferta por tirarla. Suponete que Juan, y he visto mucho esto, se los digo porque lo he visto mucho y yo también cometí ese error. Entonces, suponete que ya descubriste el dolor. No, Facu, yo la verdad no sigo ninguna estrategia para armar mis guiones. Bueno, mirá, yo actualmente ayudo a personas a armar guiones, a armar toda la estrategia de contenido y a publicar con 2 horas semanales. ¿Te gustaría que agendemos una llamada para que te cuente cómo te puedo ayudar? Error, no tenés que hacer eso, ¿ok? No podemos tirar nuestra oferta de una si ni siquiera validamos el interés en saber más de la persona, o sea, en que la persona quiera saber más de nuestra oferta. Entonces acá lo mejor que puedes hacer es, bueno, Juan, mirá, entendiendo lo que me estás diciendo, me gustaría comentarte un poquitito, bien, qué es lo que yo estoy haciendo con los clientes con los que vengo trabajando actualmente para poder desarrollar estrategias específicas y crear guiones efectivos para tu contenido. ¿Te gustaría que te cuente un poquitito más sobre esto? Fíjate cómo usé casos de éxito, usé la autoridad, introducí de manera muy sutil mi mecanismo único, ¿ok? Estrategias específicas para crear guiones virales y crear tus videos de forma efectiva, con poco tiempo, ¿ok? Fíjate que tiré como pequeños retazos de mi pitch, ¿ok? De mi oferta, de mi mecanismo único, y encima le hago una pregunta al final para poder confirmar el interés en eso que yo le quiero contar, ¿bien? Y acá obviamente tenemos que pensar en qué tiene mi oferta que hace que todos me digan que sí. Por ejemplo, mi oferta en mi caso trabaja sobre la teoría de las limitaciones, ¿bien? Y yo cuando le nombro la teoría de las limitaciones a mis prospectos, que aparte soy el único que habla de esto, porque soy el único que lo experimentó y lo vivió en carne propia, y aparte es un concepto que lo aprendí de grandes referentes y que yo mismo lo apliqué y lo puse en práctica, la gente me dice, che, pero sí, dale, contame más, o sea, nunca escuché sobre eso, como que tenemos que encontrar cuáles son los pequeños diferenciales que tiene o los grandes diferenciales que tiene nuestra oferta y que hace que todos los prospectos nos digan que sí. Bien, entonces estos mini retazos de tu oferta deberían tener un poco de esos condimentos para que suene irresistible, para que le genere curiosidad también a las personas. Y acá es súper importante, una vez que validamos que la persona te dice que sí, dale, contame un poco más, la idea es tener un buen pitch. ¿Ok? Tener un buen pitch, y yo siempre apunto a que tus setters, si estás prospectando a través de mensajes directos, yo siempre apunto a que ese pitch tenga como máximo 2 párrafos y que siempre termine con una pregunta. ¿Bien? Entonces, a la hora de que ya validamos el interés de la persona en nuestra oferta, lo siguiente es pitchear la oferta, básicamente. Bueno, Juan, mira, te comento. Y otro de los condimentos, antes de comentarte esto, otro de los condimentos que debería tener tu oferta no es solo que tenga 2 párrafos y que cierre con una pregunta, sino que además incluya números, que incluya lo tangible de tu oferta, lo medible de tu oferta, ¿bien? Que incluya números, que incluya preguntas, que tenga 2 párrafos y que sea clara también, que no sea tan compleja. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, siguiendo en la misma línea de la oferta que veníamos mencionando antes, podríamos decirle, bueno, Juan, mira, actualmente yo tengo un programa con acompañamiento 1 a 1, ¿ok? Que dura 4 meses, donde te enseño la estrategia paso a paso, con la misma metodología que apliqué en más de 30 negocios para que puedas aprender a crear contenido con solo 2 horas de tu día. En este caso, si te gustaría saber más, te puedo comentar más en detalle qué es todo lo que incluye. ¿Bien? Otro ejemplo podría ser, eso fue como una introducción, vamos a hacer como una mucho más corta. ¿Bien? Incluso fíjense que hasta a mí me cuesta pensarlo a veces y es complejo, es algo que se va armando de a poco. Pero vamos con otro ejemplo más concreto. Vamos con el nicho fitness, por ejemplo. Quiero ponerte varios ejemplos para que tengas diferentes alternativas. Bueno, Juan, mira, qué bueno que quieras aprovechar la oportunidad o qué bueno que quieras saber más sobre el programa. Actualmente yo estoy ayudando a personas como vos a que puedan bajar 15 kilos en 90 días con rutinas SMART de 15 minutos que las pueden hacer desde su casa. ¿Sentís que esto es algo que podría servirte, Juan, en base a lo que me venís contando? Cierro con una pregunta y fue súper corto y fue súper tangible, súper medible el pitch de mi oferta. Entonces, siempre es importante que puedas pitchear la oferta de manera muy irresistible, con números, que incluya esa cosa medible, esa cosa tangible y que siempre termines con una pregunta. Y mientras más cortito sea y más conciso sea, mucho mejor. Y una vez que Juan te dice, sí, la verdad que sí, me resulta interesante, sí, me gustaría saber más, hey, me reinteresa, me encanta, contame más.
ahí lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente entender primero que nada cuáles son las objeciones que tiene mi nicho, que es el último punto. Porque acá puede pasar de que Juan me pregunte, bueno, ¿y cómo es eso de las llamadas 1 a 1? Che, ¿y cuánto dura en realidad el curso? ¿El curso de por vida? Che, ¿y cómo es esto de las rutinas SMART? ¿Me las armás vos? ¿Me las arma un coach? Etcétera. O sea, pueden aparecer un montón de objeciones y acá es súper importante que hagamos, que es lo que yo hago con todos mis clientes, es delimitar cuáles son esas objeciones comunes que tiene tu nicho. ¿Para qué? Para poder empezar a detectarlas, porque al fin y al cabo, si yo le estoy apuntando siempre al mismo nicho y estoy ofreciendo siempre las mismas soluciones, las objeciones de repente se van a empezar a repetir. Y si yo no soy consciente de cuáles son las objeciones que aparecen, mi setter va a estar freestyleando cada vez que le pregunten una pregunta o le pongan una objeción que él desconoce. Bien, entonces súper importante que a medida que vayan apareciendo las objeciones dentro de tu proceso de ventas con tu setter, puedas ir identificando cuáles son esas objeciones, que las bajes a tierra y que lo ayudes a formular respuestas, específicas y tangibles también, que le den respuestas válidas a tus prospectos, porque de esa forma van a poder avanzar mucho más en la conversación y si vos le lográs resolver las objeciones o las dudas o los miedos o las frustraciones a tus prospectos, ellos van a querer saber más de vos. Y el siguiente paso es agendar una llamada de ventas o hacer un cierre directamente por DM. Entonces, acá es súper importante que cuando validamos de que no hay más objeciones, que ya identificaste cuáles son las objeciones y que ya las resolviste, pasemos directamente a una agenda. Y la mejor forma es decirle, bueno, Juan, qué bueno que quieras saber más. De todas formas, me gustaría conocerte un poquitito más, o me gustaría, por ejemplo, si tenés un equipo de ventas y no sos vos el que tomás las ventas, me gustaría que mi equipo te conozca, que podamos hablar más en profundidad sobre esto que me venís contando y ver si realmente este programa es para vos. ¿Te gustaría que busquemos un lugar en el calendario para que te puedas reservar un lugar y que te puedas despejar todas las dudas? Bien, cierro de vuelta con una pregunta, demuestro interés en conocer más a profundidad en la persona y obviamente en dejarle muy claro de que le vamos a contar y vamos a entender si esto realmente es para él, No me muestro desesperado en la venta. Entonces, de esa manera vas a poder agendar una llamada y la forma de, por ejemplo, cerrar una venta por DM sería la siguiente. Bueno, Juan, qué bueno que te haya hecho sentido. En este momento... Y este es un recurso que yo suelo utilizar mucho y si llegaste hasta acá, te felicito porque vas a vas a estar recibiendo una de las claves que yo utilizo con todos mis clientes para poder vender por DM, que es pasarle un recurso, Pasarle un recurso audiovisual o un recurso auditivo. Sí, puede ser auditivo o audiovisual, es decir, un video o un audio. Entonces acá lo que nosotros solemos hacer es como, bueno, Juan, qué bueno que quieras aprovechar. De todas formas, me gustaría compartirte un videito donde te explico a profundidad de qué va la oferta, Donde te comento cuáles son los entregables, donde te comento cuál es la duración, donde te comento básicamente todo acerca de la oferta y donde también vas a tener el valor de la misma. ¿Te gustaría que te lo comparta? Bien, en vez de agendar la llamada, le presentamos un recurso audiovisual donde podemos profundizar muchísimo más en lo que es la oferta, el precio, las objeciones. Ahí podemos plantear un montón de estrategias, que eso es lo que yo hago específicamente uno a uno con mis clientes para poder ayudarlos a configurar esos recursos, porque no es que, te paso un video y listo, no. Esos recursos tienen que tener estrategias específicas dentro, que bueno, eso es un poco lo que yo hago justamente con mis clientes, pero para que vos sepas, lo que más te recomiendo ahí es enviar un recurso, Enviar un recurso audiovisual, enviar un PDF, enviar una guía, enviar un audio explicando tu oferta más a profundidad, enviar un videito tuyo, lo que sea, donde vos puedas darle más claridad a la persona y que esa persona después de ver ese video pueda tomar acción rápidamente, ¿bien? Así que nada, gente, esta es la estructura. Si quieren le pueden sacar una foto. Esto es lo mismo que yo he diseñado básicamente después de haber agendado más de 100 llamadas al mes para diferentes negocios, como les decía en el principio de este video, después de haber trabajado como closer también y entender cuáles son los puntos más importantes dentro de una conversación. Al fin y al cabo, no nos tenemos que olvidar de que estamos hablando siempre con personas, básicamente, y que es muy importante poder entender las bases de las relaciones humanas, las bases de la comunicación, las bases del avance en una conversación y de cómo mantener conversaciones efectivas con las personas. Más si queremos vender productos o servicios y sobre todo en el mundo digital. Así que, gente, espero que les haya servido. No se olviden de suscribirse a este canal porque todas las semanas estoy subiendo videos de qué es lo que hago con mis clientes para poder ayudarlos a vender más a través de redes sociales y superar los $50,000 al mes en 120 días o menos. Y bueno, qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que hice yo también para poder
vender más con mi negocio específicamente. Así que nada, espero que les haya servido. Abajo te voy a leer en comentarios por si te quedó alguna duda para poder ayudarte en lo que sea que necesites. Y también vas a tener un link con todo lo que tiene que ver con mi servicio, donde estoy ayudando a negocios a vender más a través de redes sociales. Así que si te interesa puedes mirarlo también y espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Chau.